Era para volver a estas dos presentaciones que son muy técnicas, muy complicadas. Entonces, de hecho, el trabajo que se está haciendo actualmente es pasar de la mineralidad a la biología. La agricultura que se está preparando es una agricultura. Entonces provoqué un poco a todos diciendo que será biológica, pero bio, con una B mayúscula, un pequeño guión de la computadora, del SEI, o no sé cuál es la letra que lo pone, y una gran L con lógica. Esta agricultura biológica que llega no está construida sobre el NPK, está construida sobre el carbono y sobre los ciclos de la biología. Y entonces es algo que es complejo, porque al final la pregunta que hay que hacerse es por qué las plantas en la naturaleza crecen sin ninguna fertilización, y las mías estoy obligado a fertilizar casi como un loco para lograrlo. Y entonces al enfocarnos en eso nos hicimos preguntas. Un suelo que no tiene materia orgánica se parece a qué. Lo vemos en nuestros campos, aquí en el Gers, pero cada vez más en toda Francia no hay mucho que crezca. Y luego, finalmente, si se elimina a un campesino, hay una sucesión de plantas que se establecerán para recrear un ecosistema. Y al principio, finalmente, estas plantas tienen grandes dificultades para crecer realmente. Es un césped, son algunos pequeños arbustos con donde son plantas pioneras y tomará al menos 100 años. Entonces, cuanto más degradado esté, más tiempo necesitarás para crear un bosque. ¿Y qué nos dice este bosque? Nos dice que es el rendimiento máximo del vegetal el que gana la batalla. Es decir, la biomasa producida es enorme. Curiosamente, con las plantas hemos restaurado la fertilidad de los suelos, es decir, le hemos puesto mucha materia orgánica en reserva, lo que se llama humus, pero también hay mucha materia orgánica que se degrada rápidamente. Entonces, ¿qué es este lío? ¿Por qué en un suelo donde crecen las plantas hay mucha materia orgánica? Y que probablemente la respuesta que surge es que esta materia orgánica es un sustrato muy particular que favorece el crecimiento de las plantas, es decir, que la sola fotosíntesis no es suficiente para aumentar el rendimiento. Entonces, una gran parte del rendimiento vendría del suelo en sí mismo, es decir, del carbono almacenado en el suelo por el sistema biológico y vegetal. Y entonces eso nos dio fórmulas un poco impactantes. Cuando el suelo consume carbono, produce nitrógeno. Cuanto más carbono consume, más produce. Y por lo tanto hay un problema de heterotrofia en las plantas. Es decir, es probable que la sola síntesis, fotosíntesis, no sea capaz de alimentar la productividad de los sistemas vegetales. Una parte proviene de ese famoso stock que establece y del cual extrae o del que extrae para aumentar el rendimiento. Entonces, hacemos experimentos y los he hecho con François y es con François que abrimos este debate primero entre nosotros. Y ahora es la primera vez que realmente lo llevamos al ámbito público porque es necesario crear este debate. Los jóvenes o los menos jóvenes como Nadine los hacemos investigar en la bibliografía. Vemos que sabemos muchas cosas, que es muy complejo. Cuando vas al detalle es muy complejo. Y yo tengo la costumbre de decir que vamos a simplificar primero los razonamientos que no para establecer un hilo conductor sobre el cual podemos complejizar posteriormente. Entonces aquí hemos hecho un mal método, hemos complejizado antes y ahora vamos a simplificar. El título de la presentación es que las plantas crecen solas, tienen un secreto y comen carne. Para simplificar, así es como va a funcionar. De hecho, tuvimos un pequeño adelanto con nuestros famosos aminoácidos que pasan directamente. Entonces, en algún momento se necesitarán proteínas que lleguen a algún lugar y nos daremos cuenta de que nuestras bacterias, etcétera. Tal vez las raíces hacen lisis, microbios, es decir, que los van a comer de cierta manera para absorberlos, porque estos microbios en su ciclo de vida y reciclaje estarán enriquecidos en aminoácidos y la planta prefiere los aminoácidos al nitrato. Y nosotros aprendimos que las plantas eran bombas de nitratos
No, los nitratos en la naturaleza los dispersa para que haya la menor cantidad posible o incluso ninguno. Entonces, tenemos una agronomía que está completamente construida en el error de los laboratorios, porque si pongo los nitratos por sí solos, sí, efectivamente, la planta absorbe nitratos en abundancia, entonces decimos que son superbombas de nitratos, pero cuando ponemos los tres juntos, aminoácidos, amonio y nitratos, los nitratos cero, no absorbidos, el amonio más bien, y los aminoácidos primero, entonces hay algo. ¿Quién habría tenido la idea de construir un plan de fertilización para mi viñedo, mi campo, de trigo o maíz o Dios sabe qué, fertilizando los suelos con aminoácidos? Bueno, a mí me interesa mucho porque se acabaron mis planes de esparcimiento. Es nitrógeno que no existe en la administración. Genial, hago lo que quiero. Nos lanzamos y vamos a ver más de cerca. Entonces, estoy experimentando con los primeros fertilizantes a base de aminoácidos y cuando comencé esta investigación hace algunos años es por eso que necesitamos personas que reintroduzcan la ciencia, porque mi discurso es un poco provocador, pero en general estos aminoácidos van a nutrir la planta y ahí tengo una experiencia donde el campesino me va a decir que no está nada mal. El próximo año quitamos todo el nitrógeno y solo hacemos eso porque es el mejor lote del sistema. Así que dejémonos sorprender. Entonces tenemos plantas que crecen, no siempre sabemos por qué, pero hemos entendido que crecen solas porque el nitrógeno viene del aire. Eso es fundamental. No hay factor limitante. Nitrógeno en la naturaleza y en mis campos agrícolas todo el tiempo hacemos experimentos. Así que estos son experimentos sobre la horticultura. Vamos, el truco clásico, tengo un prado, entonces es aquí. No, ¿qué es esto? Ahí está, tengo un prado. Esperen, voy a retroceder. Tengo un prado, lo arado, planto cosas, van a crecer, cosecho. Bueno, la cosecha de ese sistema donde finalmente vamos a mineralizar la materia orgánica, tener riesgos de erosión orgánico, no orgánico, mismo debate. Es por eso que tenemos romper barreras, los grilletes, agricultura orgánica o no, estamos en el mismo barco con los mismos problemas y en algún momento lo que va a suceder ahí es que vamos a producir más o menos entre 20 y 40 toneladas por hectárea de calabaza. ¿Por qué no? Puede generar dinero en verduras, me cuesta un poco, podemos hacer, entonces eso, son dólares, porque presentamos eso en el simposio sobre suelos vivos en Montreal, así que allí hablamos en dólares, así que nos disculparán, pero $1 es igual a €1, y luego lo lograremos más o menos. Y estamos en eso. Otra experiencia es la que hicimos con los suelos vivos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos nuestro prado y lo cubrimos todo con una lona tejida. Entonces, eso va a impedir la fotosíntesis. Las plantas mueren. A través de la lona tejida vamos a plantar calabazas y las vamos a cosechar. Entonces ahí calabaza potimarrón. No hay problema, eso está limpio, así que ni siquiera necesitas lavarlas, está impecable. Cuando haces jardinería especializada, te das cuenta de que sin hacer nada, solo con la degradación del prado, bajo la lona vas a producir entre 30 y 50 toneladas de potimarrón, es decir, producimos tanto como si fertilizáramos y demoliéramos el prado. Entonces, incluso más, ya que hemos practicado, hoy hacemos más. Hay un problema, es decir, que crece sin fertilización y sin trabajo del suelo y que absolutamente no se necesita nada de eso para que funcione. Y eso son las experiencias que podemos permitirnos muy fácilmente en un sistema de pequeñas parcelas por horticultura. Entonces, eso nos dio un proyecto de horticultura en suelo vivo. Está funcionando de maravilla, ya no hay un solo horticultor que se instale que no quiera hacer esto. Sin embargo, habrá que aprender a hacerlo. Es un poco más complicado. Y finalmente nos damos cuenta de que la única manera que tienen estas plantas de crecer es quizás digiriendo materia orgánica. Están ocurriendo cosas. Entonces, continuamos. Aquí tenemos al campeón de Francia, se llama Crisia Abadie, de estos nuevos sistemas en gran cultivo. En gran cultivo, ¿qué hacemos? Hacemos una cubierta vegetal de invierno
que será de vuelta al suelo. En el momento de la siembra del maíz hemos cambiado un poco las densidades y las formas de sembrar el maíz, es decir, que es a 40 centímetros de ancho y ya no a 80 centímetros para simplificar, porque de hecho cubre mejor, crece más rápido, hay más vegetación. En resumen, estamos en el mundo de lo vegetal. Entonces, ponemos plantas por todas partes y al final obtenemos muy buenos rendimientos y hemos comenzado a configurar los sistemas. Entonces, ahí siempre hay un poco de fitosanitarios. Bueno, deservamos. Así es. Aprendemos. Bueno, lo que nos interesó fue el potencial de la biomasa vegetal que va a ser de vuelta al suelo, es la famosa ración del suelo. Es una temática que hemos construido, dijimos que el suelo debe consumir carbono. Entonces, así como tenemos una ración para las vacas, tenemos una ración equilibrada para los humanos. Probablemente exista una ración equilibrada para el suelo, excepto que no conocemos del todo su naturaleza, tenemos algunas ideas. Las hojas muertas son bien digeridas por el suelo, las ramas también, eso nos dio la madera ramial fragmentada. Así que tenemos herramientas de investigación interesantes. Hay raíces que mueren, por lo tanto el suelo consume algo. La pregunta es qué, cómo, a qué velocidad, cuánto necesita, etc. Y cuando hicimos un pequeño balance de estos campos de maíz, producimos, de todos modos, 10 toneladas de materia seca de paja, 13 toneladas de materia seca de rizo de posición. Eso es el cultivo del maíz, es decir, las raíces reintegran enormemente carbono en el suelo. Entonces, precisamente, pues empezamos a descubrir que no es tan simple como eso. Los exudados, hay azúcares, glucosa, sin duda hay aminoácidos en alguna parte, y que eso podría beneficiar al crecimiento del maíz. Hay toda la cobertura vegetal aquí que también será restituida, así que eso nutre el suelo. Entonces, aquí tenemos más bien leguminosas para un maíz. Y finalmente, la ración del suelo es de 35 toneladas de materia seca por hectárea y por año. En este modelo, cosas que nunca hemos visto, porque nunca las hemos mirado realmente de esta manera. Y eso es el alimento para la actividad biológica. Y entonces, cuando tomas tus 35 toneladas de materia seca, eso te da 14 toneladas de carbono puro, que será restituido en la ración del suelo por hectárea. Entonces, de repente me digo, mira, estoy enviando carbono al suelo y no ayudaría este carbono a aumentar la productividad del sistema, además de la fotosíntesis. De ahí una posible asombrosa aumento de los rendimientos, cuya límite no conocemos. Un maíz se da en los libros como 35 toneladas de granos. Para los campeones del mundo, porque hay concursos de campeones del mundo de producción de maíz. Y para el trigo se dice, entonces se hace en un invernadero, son 35 toneladas de trigo por hectárea de granos, así que la paja y las raíces y todo con ello. Entonces hay una enorme cantidad de carbono en esos sistemas. Y nosotros apenas somos capaces de producir 5 veces menos, es decir, vamos, 6, 7 toneladas, cuando todo va bien. Así que somos muy malos, en general cuando somos campesinos, pero no solo campesinos, es toda la esfera de la producción agrícola la que es mala, porque nunca se ha dedicado a hacer funcionar una planta según su construcción biológica natural, que tiene 4.000 millones de años. Y eso nos ha dejado un poco perplejos. Y luego nos damos cuenta de que esta cobertura también va a producir 200 o 300 unidades de nitrógeno y que el maíz, para lograr su rendimiento de grano, necesita 300 unidades de nitrógeno. Hay nitrógeno que entra por las plantas si no es necesario. Añadir más es algo que nos sorprendió un poco y finalmente continuamos los debates. La tierra fértil, que es las plantas fabrican el carbono del suelo, las hojas, las raíces, la madera, etcétera, pero es el suelo el que fabrica el carbono de la planta. Ahí se ve claramente que en el desierto donde no hay carbono en el suelo, es muy complicado comenzar a hacer crecer una planta. Decimos que es el sol, que es la falta de agua. Y luego finalmente nunca nos hemos preguntado si realmente era la falta de carbono.
Y los chicos que hacen experimentos con BRF en pleno desierto, de inmediato, plaf, los rendimientos explotan. Protegemos un poco del sol. Basta con poner un velo que deje pasar la luz, pero que proteja, que dé sombra, y cuando pones carbono en el suelo, arranca. Entonces hay un problema. El rendimiento proviene del suelo o proviene del aire. Ahí les garantizo que no están orgullosos porque siempre les han dicho que es la fotosíntesis la que manda. Sí, ella manda, de acuerdo, pero no es suficiente. Las plantas han inventado este sistema, un reservorio de carbono en el suelo para aumentar la productividad. El modelo, lo conocemos. El mundo entero trabajó en esto en los años 90 y elegimos esa fuente. Fueron los estadounidenses quienes nos hicieron esto, el suelo. Vivo es una unidad de reciclaje. Y eso tendremos que ponernos a ello. Produzco, utilizo, reciclo porque reciclo todo, nunca me falta nada. Punto. El desarrollo sostenible, eso es lo que la sociedad debe hacer, es el ciclo de las plantas en un suelo vivo. En toda la sociedad, tomar ese modelo es urgente, urgente, urgente. Se acabó el crecimiento, se acabó el decrecimiento. Todo eso lo tiras a la basura, no tiene ningún sentido. La naturaleza, ella, ha estado haciendo desarrollo sostenible desde tiempos inmemoriales, con 0 CO2. En el aire, observen bien, exactamente 0,04%. No hay CO2 en el aire. Hago toda la vida en la Tierra. Y entonces, para que funcione hay algo. Compartimos, no me apropio de la riqueza. ¿Un multimillonario está en falta de desarrollo sostenible? ¿Por qué? Porque guarda el dinero sin reintegrarlo en un ciclo de producción principalmente. Entonces nos daremos cuenta que es gratis. Toda la vida en la Tierra se realiza gratuitamente gracias a un motor de electrones, que es un fotón, que es la fotosíntesis, energía inagotable y carbono escaso que vamos a reciclar todo el tiempo. Todo el exceso de carbono, las plantas lo han puesto en algún lugar. Adivinen dónde. El petróleo, el carbón, lo enterramos en la tierra porque probablemente no sirve para hacer crecer una planta. ¿De acuerdo? Porque es con casi nada que funciona. Y es porque no hay casi nada que nosotros estamos aquí. Así que eso es un poco problemático. Y luego, finalmente, observamos la fotosíntesis en sí misma. En la atmósfera hay 750 gigatoneladas, es decir, miles de millones de toneladas de carbono puro. Ahí está, 0,04% es eso. Y la fotosíntesis de todas las plantas en la Tierra son 62 gigatoneladas recuperadas cada año del aire. Así que eso significa que en 10 años o 12 ya no hay CO2 en el aire para la fotosíntesis. Sin embargo, la vida en la Tierra ha durado desde hace mucho tiempo. Entonces, afortunadamente hay contaminadores que envían CO2 y otras cosas, dióxido de carbono, metano al aire. ¡Vivan las vacas! Sí, porque ellas van a comer la planta que ha recuperado el carbono y vamos a contaminar alegremente, porque hay que enviar la mayor cantidad posible de gases de efecto invernadero para que la fotosíntesis pueda continuar. Me indigno contra los imbéciles que dicen que las vacas son responsables del efecto invernadero y del cambio climático. Es una tontería. Más tonto que eso, imposible. Soy responsable, como ser humano. Soy yo quien no está haciendo bien su trabajo. Y entonces, en algún momento, habrá que poner los puntos sobre las IES, llamar a las cosas por su nombre. Un problema. El CO2 no es un problema para la agricultura, es un problema para mi sociedad industrial y no sé para quién más. Pero cuando miramos todos nuestros modelos, son lineales. Extraigo hierro, lo transformo, etc. Hago coches y los tiro. ¿De acuerdo? Pues bien, recícleme. Ese modelo, producir, usar, reciclar. Si supiéramos reciclar nuestros coches, nuestras computadoras, no sé qué más, no habría problema de recursos. Es evidente, frente a nuestros ojos no sabemos cómo funciona. ¿Hay ingeniería por desplegar? Les garantizo, hay trabajo. Y entonces estamos en eso y trabajamos con este modelo. Y finalmente tenemos una visión de la complejidad con los aminoácidos, etc.
cómo funciona. Y la tierra fértil, es eso. Tengo mi quenopodio, crece. Y luego, ¿qué me dice? Hace fotosíntesis, absorbe los nitratos. No hay nitratos en un suelo para que las plantas crezcan. Entonces tengo una bomba de nitratos, se llama quenopodio. Y finalmente me dice que produzco madera, el tallo, es una varita de madera. Entonces, primera información, no hay nitratos en el suelo, crezco, hago madera, alimento el suelo con madera. Es impresionante, dices, caramba, crece con madera. Y yo digo, no, eso crece con amonitrato. No, no crece con amonitrato. La prueba es que estamos en crisis agrícola y luego finalmente vamos a intervenir aquí. La paja cae al suelo, está amarilla, todos lo han visto. Cosecho está amarilla. De acuerdo, cuando deja la paja en el suelo se vuelve negra. Entonces ahí hay pequeños bichitos que hidrolizan el carbono de la paja y capturan el nitrógeno del aire. Se llaman azotobacterias, fijadores libres. Y comienzas con el vegetal a producir proteínas animales. Bacterias. Yo soy bacterias, una construcción bacteriana. Yo soy carne. Dices la hoja, cae al suelo, la madera, cae al suelo y es la carne la que se la come. ¿Sí? Porque es lo que la naturaleza ha inventado. En cuanto hay un vegetal, es la carne la que lo va a degradar. Los comedores de vegetales son seres vivos, ricos en proteínas, es carne. Ahora bien, la bacteria es igual a carne y ahí has simplificado tu debate. Entonces, ¿podemos hacerlo más complejo? ¿Hay ciencia para eso? Y finalmente, aquí se va a formar una especie de sopa del suelo. Sobre el suelo se ha vuelto negro. Entonces, esta sopa está en N24. Va a ser absorbida por lombrices. Ahí está. Hacemos sopa, las lombrices comen eso. Entonces, van a comer proteína microbiana, van a comer carne. Ahí está. Lo diremos simplemente y van a digerir eso con un poco de celulosa, todavía queda fibra, y vamos a mezclar eso con la tierra. Y ahí vamos a fabricar el complejo arcillo húmedo. De hecho, es un súper excremento. El gusano de tierra, él come y hace pipí. Y caca. Y ahí es la crisis. Fenomenal. En la palabra pipí deben escuchar orina, urea, el nitrógeno de la naturaleza, por eso las plantas crecen tan bien solas, es urea. Y la urea en su fase de degradación va a dar lugar a su amonio que vimos hace un momento, el famoso NH4+. Nunca nitrato, siempre amonio. Y entonces eso es la primera fase. Está aquí. Vas a hacer una especie de pegamento. Sabemos bien que el caca se pega, así que estructura tus hábitats y el caca va a ser comido por comedores de caca que a su vez hacen pipí, caca. De acuerdo. Y entonces esos comedores, principalmente bacterias, van a hacer aparecer moléculas químicas y de hecho eso ya no está actualizado. Teniendo en cuenta lo que sabemos ahora sabemos que ahí aparecen aminoácidos realmente que provienen de este montón de carne. Y finalmente las plantas, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a servirse del montón de carne aquí, van a hacer lisis microbiana para absorber no solo los elementos minerales que toda la bioquímica ha liberado, sino también las proteínas y aminoácidos contenidos en las bacterias y algunos hongos. Funciona. Y entonces, ahora voy a tener un gran problema de sociedad y de civilización, ya que acabo de descubrir que en cuanto la planta produce materia orgánica carbonada y toca el suelo, va a ser digerida por un tubo digestivo, finalmente, que está lleno de carne, y podríamos incluso simplificar diciendo que es porque las plantas comen carne, que crecen también. Y entonces ahora tengo un problema. En mi campo, ¿debo poner nitrato de amonio o aminoácidos?
Es decir, una papilla vegetal de bacterias llena de carne a tope para que crezca lo mejor posible. Y finalmente nos daremos cuenta de que eso transfiere carbono, ya que hay carbono en todas partes en los aminoácidos, y transfiere nitrógeno, ya que encontraremos nitrógeno por todas partes, además de la orina y el amonio. Y entonces finalmente tienes una fórmula mágica. Cuanto más alimento el sistema vivo del suelo, unidad de reciclaje, más tendré elementos minerales y aminoácidos producir. Cuanto más alimento, más produzco y el rendimiento explota. Y la fotosíntesis es el motor que añade un poquito de carbono, pero como no hay suficiente, debo reponerlo de inmediato. Y entonces esos sistemas funcionan muy bien. Puedes fertilizar. Todos los fertilizantes vienen aquí en la casilla de bacterias. Entonces eso lo sabemos. Venga, no nos detenemos. Miren lo que nos hacen los científicos. Degradación de una hoja hasta un momento dado, darnos lo que finalmente servirá, ¿tá?, de despensa para las plantas, es decir, seres vivos que serán comidos a su vez. Entonces, el debate es muy simple. Hacíamos cosas así, solo ponemos paja, hacemos crecer las plantas, entonces, ¿o tiene rendimientos tan altos como un sistema mineralizado, donde ponemos NPK? Es por eso que en el INRA de Griñón simplemente olvidaron un sistema donde alimentamos el suelo con carbono. Y habría que hacerlo aparecer, no es demasiado tarde, porque precisamente es probable que este sistema que consume carbono supere a todos los demás en unos pocos años. Podríamos tomar el suelo donde nunca hemos puesto nada, y eso, seguro, si lo alimentamos con carbono, en unos años será superior a los demás. Por lo tanto, sería muy interesante hacerlo. Y entonces nos damos cuenta de que hemos implementado los sistemas finos de nitrógeno. Así que funciona de esta manera. El nitrógeno viene del aire, va a ser recuperado por bacterias en la paja, se va a mineralizar y las plantas absorben el nitrógeno. Y ahora tenemos que añadir, visto los conocimientos que vimos esta mañana, los aminoácidos que en la cadena de nutrición aparecen. Y entonces vamos a poder fertilizar exclusivamente nuestras plantas con aminoácidos. Así que eso se vuelve súper interesante. Bueno, habíamos puesto un montón de cosas. Bien, así es como funciona. En resumen, tenemos un solo enemigo en este sistema agrícola natural, que es el sol. Y eso no lo habíamos entendido. Es decir, en cuanto el sol toca la tierra, tienes un poder de secado, oxidación y destrucción poderoso, mientras que el sol debe tocar el motor, que es la fotosíntesis de la hoja, y en cuanto el sol toca el suelo desnudo, estás en la incapacidad de recuperar la biología de los seres vivos, porque todos esos seres vivos que van a consumir el primer carbono en la superficie del suelo, que hacen la sopa, son sensibles a los rayos ultravioleta. De hecho, yo, solo desnudo al sol, muero. Y también una bacteria. Y finalmente, ¿quién resiste al sol solo, desnudo? Son principalmente bacterias patógenas, termófilas, que pueden resistir temperaturas muy, muy altas, pero esas nos interesan mucho, mucho menos. Así que estamos un poco descontentos con eso. Entonces pensamos que el suelo debe permanecer en una caja negra con mucha comida y humedad. Así que eso es todo, se acabó. Sabemos que esa paja va a pasar de 100 a 24 y luego en general, cada vez que el suelo digiera una tonelada de paja y alimente este circuito de carne para hacer crecer la planta, también captará casi 10 unidades de nitrógeno al pasar por el aire. Eso es. Encontramos todo esto en la bibliografía. Agradezco mucho a Nadine, quien se dedicó a leer todo esto. Se ve claramente que es complicado transmitir todo esto de manera compleja y científica. Prefiero simplificar el debate. Miren bien en el ecosistema. Cuanto más consumo paja, más produzco nitrógeno. El 10% viene con la lluvia o la nieve, el nitrógeno del aire. El 60% de lo que necesitan las plantas para crecer proviene de este circuito organobiológico, es decir, de la mineralización, la degradación de las hojas
y con la lisis microbiana que proporcionará aminoácidos y orina. Y finalmente, el 30% proviene del almacenamiento y el reciclaje del humus en sí mismo. De ahí, Pontano, la importancia de este almacenamiento, ya que de hecho podemos predecir que si tenemos biología y humus, eres autónomo en tu ciclo de fertilidad. Así que eso falta en todas partes, y la biología también. Todavía no existen los libros de agronomía, SNPK, siempre y una vez más. Y finalmente, lo que sabemos con Marcel Boucher es que 1 tonelada de lombrices de tierra produce aproximadamente 600 unidades de nitrógeno en forma de urea-orina. Ahí te quedas asombrado, así que entiendo que yo como campesino nunca he puesto lo suficiente para que realmente crezca al nivel que debería, pero todas las plantas de abono administradas me lo prohíben. 600 unidades de nitrógeno, ni siquiera lo piensas. 70, máximo. Y entonces los sistemas organobiológicos nos van a sacudir completamente, todos nuestros métodos, todas nuestras normas. ¿De acuerdo? Todos nuestros cuadernos, planes de esparcimiento, etcétera, etcétera. Todo eso va a quedar en pedazos bajo el potencial y el impulso de la biología. Eso es todo. Gracias, Marcel Corau.